Muy buenos días, mis hermanos, una vez más, a todas las personas que nos están escuchando, a los que ya están conectados en vivo en este momento de transmisión y los que nos van a ver después a través del canal de YouTube, cuando ya el mensaje quede grabado y subido a YouTube. Si ustedes es una de estas personas, queremos darle la más calurosa bienvenida a nuestro programa en la Casa de Israel, donde realmente compartimos semanalmente la porción de la enseñanza de la palabra de Dios. Cada semana nos reunimos un grupo y estamos en vivo, pero queda grabado para que usted lo pueda disfrutar, leer. Si tiene preguntas, si tiene dudas, nos puede escribir directamente a nuestra página, y si tiene alguna situación de oración o necesidad, también exactamente nos puede dejar saber. Estamos para ministrar su vida donde quiera que se encuentre, desde donde nos estén mirando en cualquier parte del mundo. Déjenoslo saber. Si este programa a usted le gusta y usted se siente con bendición, por favor, dele un like, déjenos saber. No estamos haciendo negocio con esto porque realmente no se trata de esto, pero queremos simplemente saber que usted ha sido y está haciendo bendición y está recibiendo bendición con las enseñanzas. Así que simplemente suscríbase a nuestro canal, déjenoslo saber, como lo hacen todas las personas que lo hacen. Esta semana estamos continuando en la celebración, recordatorio como un mandamiento de Dios, y tal vez muchos no lo entienden, muchos no lo saben. Voy a hacer un paréntesis para continuar. Yo crecí en un hogar diferente a todos los hogares evangélicos. Yo no nací en cuna evangélica, como se conoce hoy lo que es la iglesia evangélica. Yo nací en un hogar católico, apostólico, romano. Fui bautizado, no sé a qué edad me bautizaron o cuántos meses tenía. Crecí, hice la primera comunión, la confirmación. Todo el proceso de vida espiritual fue experimentado desde la base y el fundamento de la iglesia católica, apostólica y romana. A la edad de mis 17 años, yo iba a la iglesia, yo iba a misa, ¿no? Y quiero decirle, muchas veces fui a misa porque había que ir a misa. Inclusive nos cambiaron o nos dieron la opción de que el que iba el sábado en la tarde, especialmente a la misa de 6 o la misa de 7 o a la misa de 8 el sábado, ya compensaba y no tenía que ir a la misa el domingo. ¿Por qué? Porque muchas familias se iban los domingos, empezaron a pasear, empezaban a salir, y entonces la membresía y la asistencia a la iglesia católica disminuía. Y entonces, porque el que faltara a misa el domingo era un pecado mortal. Eso fue lo que nos enseñaron en el catecismo del padre Astete. No sé si lo conoció, pero este catecismo nos enseñaba todas las normas, todos los parámetros, todas las órdenes, todas las leyes de la organización mundial llamada la Iglesia Católica Apostólica Romana. Entonces nosotros hacíamos todo eso. Claro, cuando uno le dan ese privilegio como organización de que puede irse a pasear el domingo porque ya cumplió y no carga el pecado mortal de haber faltado a la celebración de la reunión, entonces uno se iba a pasear el domingo y podía ir el sábado en la tarde. Tenía que ser después de las 6 de la tarde porque no había misa el sábado en la mañana, no había reunión. Solamente a partir de las 6 de la tarde para compensar a aquellos que se fugaban, aquellos que ya tenían planes de pasear o de cualquier cosa, podían hacerlo libremente y simplemente cumplían el mandamiento católico romano de poder celebrar y santificar el día del Señor, que era domingo para ellos, porque ellos lo establecieron, y entonces de esta manera se libraban de la culpa del pecado mortal. Yo viví así prácticamente 26 años, 27 años. Fui un católico de ir a misa, fui un católico de conocer, fui un católico de haber hecho la Eucaristía, de haber hecho todos los procesos como lo hacen muchos, pero a la larga no entendía todo lo que esto significaba. Era simplemente el ritual. Cuando había que arrodillarse en la misa, me arrodillaba. Cuando había que repetir esta oración, la repetía. O sea, lo hacíamos todo tan mecánicamente que el alma y el espíritu se desconectaba de lo espiritual y simplemente lo hacíamos en el ámbito natural, en el ámbito humano. De hecho, confieso mi falta a todos los católicos que me puedan escuchar y no quiero ofender a nadie. Yo me iba como joven a mirar muchachitas. Me paraba en el atrio de la iglesia y la gran mayoría de jóvenes hacen lo mismo. O sea, cumplir. Mi mamá me exigía, asegúrese de traerme el evangelio, la hojita que repartían en la iglesia católica, como un comprobante
de que usted estuvo en la iglesia, de que usted fue a la iglesia. Yo me iba con mis amigos y después de estar en el atrio afuera, sin escuchar al sacerdote, sin participar de todo lo que era la misa, cuando la gente salía y tiraba los boletines al suelo, yo recogía uno y se lo llevaba a mi mamá. Estaba en paz con Dios y estaba en paz con mis padres. Me libraba de una reprensión. Ahora, cuando yo a los 27, 28 años en los Estados Unidos, porque esto ya sucede en los Estados Unidos, encuentro el llamado evangelio, las buenas noticias, donde la iglesia evangélica lo único que quiere sacar es a todos los católicos del catolicismo y meterlos al evangelio, meterlos a la iglesia evangélica protestante, cualquiera que sea la denominación. Ese es el énfasis número uno, sacar a todas las personas que ya tienen un concepto y meterlo. Entonces, cuando yo recuerdo que empecé a asistir a la iglesia evangélica, la critiqué mucho porque había que pararse, había que sentarse, había que arrodillarse, había que cantar, había que levantar las manos. Y esto se convertía en una rutina que después de pasados muchos años, siendo un pastor de una iglesia evangélica por más de 25 años, entré en este mismo ritualismo donde para mí ya todo era normal, donde la oración tenía que hacerse, el cántico tenía que hacerse, el llamado tenía que hacerse, y a veces luchaba como pastor porque yo necesitaba, quería romper todos los patrones, todos los protocolos aprendidos, toda aquella cosa, y cuando lo hacía simplemente me condenaban. A veces hay personas que me decían, pero pastor, usted está rompiendo los patrones, aquí no se hace así, no lo hemos hecho así, ¿qué está pasando? Usted tal vez se está apartando del Señor. Y eso sucedía a menudo. Y quiero decirle que ahora en esta nueva faceta donde tenemos que empezar a hacer un montón de cosas, aprender un montón de cosas, tal vez podemos encontrarnos exactamente igual, las fiestas, las celebraciones. Y en esta semana vamos por el día número 31, después de la fiesta, de los 2 días después de la fiesta de Pesach, el segundo día de Pesach, se comienza un conteo, que es el segundo día de reposo. Después de pasar el día de reposo de Pesach o de Pascua, se comienzan a contar 7 semanas, o sea, 50 días. 49 días son 7 semanas más 1 y comienza la fiesta de lo que hoy conocemos en el mundo evangélico como la fiesta de Pentecostés. La Iglesia Católica lo celebra a su manera, la Iglesia evangélica lo celebra, bueno, ni lo celebra, simplemente saben que sucedió una vez, piensan que sucedió una sola vez, pero el pueblo de Dios hasta el día de hoy celebra la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Shavuot. Y quisiera comenzar el día de hoy enseñando, estamos en el día 31 de este conteo, desde el segundo día de Pascua, contar 50 días para poder celebrar una de las fiestas de peregrinación. ¿A qué se refiere con fiestas de peregrinación? Solamente hay 3 fiestas de peregrinación que las personas tienen o tenían que subir a Israel, a Jerusalén, sin importar dónde vivieran, desde cualquier región del mundo, tenían que subir. Y los que no podían llegar, comenzando con la Pascua, no podían llegar a tiempo a la Pascua, la podían celebrar exactamente un mes después. Podían subir porque se les complicó por salud, por lo que fuera, podían volver a celebrarla un mes después. Era como una segunda oportunidad y lo hacían. Y esto sucedió en el tiempo de Yeshua. Habían pasado más o menos 40 días ya. Y Yeshua le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén. Muchos de los seguidores estaban allí esperando a que llegara la fiesta de Pentecostés. Ellos vivían en diferentes lugares, ellos vivían en diferentes regiones, pero la fiesta de Pentecostés, la fiesta de Pascua, era una de las 2 fiestas que tenían que subir. La tercera fiesta es la fiesta de tabernáculos. Todos tenían que subir a Jerusalén y estar allí para la celebración de la fiesta o el comienzo de la fiesta. El que no subía, el que no hacía, decía, era cortado del pueblo, era separado. Bueno, por permanentemente, totalmente, o hasta comprobarlo que el próximo año lo participaba y se volvía a incorporar. Estoy todavía estudiando eso porque las personas que no podían eran cortadas. El mandamiento dice, serán cortadas de mi pueblo. Entonces no sabemos si era literalmente que ya no tienen opción o eran cortadas por ese periodo de tiempo de no participar de las bendiciones
hasta el año siguiente que podían volver a retomar la situación. Entonces estamos en el día 31 de la cuenta de Omer. Son 7 semanas. Fueron establecidas de una manera más clara en Levítico cuando ellos ocuparan la tierra prometida, la tierra que está en Israel, en Jerusalén exactamente. Dice, contarán desde el día siguiente del día de reposo, o sea, viene la Pascua, no es día de reposo, el siguiente día es día de reposo, cualquier día de la semana que caiga, desde el día que trajeran la gavilla de la ofrenda mecía, o sea, el primer fruto de la primera gavilla era la que se traía y se mecía y se hacía un ritual. Y dice, desde ese primer día que presenten a los sacerdotes esta gavilla, este manojo de los primeros frutos del trigo, entonces contarán 7 semanas completas. Contarán 50 días hasta el día siguiente al séptimo día de reposo. Entonces presentarán una ofrenda de espiga tierna recién cortada a Yahweh. Entonces, el mandamiento es contar el Omer. El Omer es la gavilla, es el manojo, y esto nos enseña a prestar atención a la palabra de Yahweh. Una de las cosas más difíciles que todos los seres humanos tenemos es seguir instrucciones al pie de la letra. A nosotros, amados seres humanos, queridos amigos, conocidos, extraños, a todos nosotros nos cuesta, desde que nacemos hasta que morimos, sujetarnos a las estrictas normas que nos den. Todos nosotros queremos agregarle un matiz personal, queremos personalizarlo. Por eso hay gran personas o muchas personas que no se sujetan a la autoridad. Primero hay hijos que no se sujetan a la autoridad de los padres. Tal vez si yo preguntara, sus hijos desde que nacieron hasta que salieron de su casa, aun cuando lo visitan, ¿se sujetan totalmente a su autoridad? Yo creo que nadie pudiera levantar la mano y decir, sí, mis hijos han sido excelentes. Todo lo que les he dicho en la vida lo han hecho. ¿Cierto que no? La verdad es esa. Es una naturaleza de rebeldía. De hecho, Adán, que es perfecto, creado en perfección, puesto en un lugar perfecto, con una mujer perfecta, en un lugar extremadamente perfecto, caminaban con Dios, la presencia de Dios era allí palpable, no se sujetaron a la instrucción de Dios. Entonces, uno de los problemas grandes es que nosotros en este peregrinar de vida tenemos que ir alineándonos, ajustándonos a una obediencia total a Dios. Y no quiere decir que mientras más obedezco, más oportunidades de heredar el reino de los cielos. No, porque ningún mandamiento salva a nadie. El mandamiento y la obediencia de cada uno de nosotros a todos los mandamientos de Dios simplemente son una expresión de confianza, de amor a aquel que nos llamó. Cuando un hijo se somete a la voluntad del Padre, no lo está haciendo simplemente por recompensa o por temor, sino que se somete y se sujeta, primero porque el Padre le ha enseñado a hacerlo, y en segundo lugar porque el hijo le puede demostrar al Padre cuánto le ama, cuánto confía en él, cuánto puede acercarse a él para que él tenga confianza en uno. Lo mismo es Dios. Dios nos dio leyes, mandamientos, estatutos y preceptos, no para salvar a nadie, no para garantizarle a nadie que cuando muera se va al cielo, al llamado cielo, como lo dice la Iglesia católica y evangélica, que le garantizan un cielo eterno si hace todas las cosas y se aparta de todos los pecados. Obediencia no salva, obediencia demuestra que soy salvo. Y mientras más obedezco, más certeza y garantía tengo de que estoy caminando bien. Pero la verdad es que la gran mayoría de nosotros no obedecemos voluntariamente, nos cuesta. Y para muchos, salirse del domingo para obedecer el mandamiento de Dios es difícil. ¿Por qué? Primero tenemos ya una enseñanza previa en la cabeza, metida de muchos años. Si fuiste evangélico, si naciste evangélico, el día del Señor es el domingo. Mentira. Hemos repetido una mentira, yo la dije y les pido perdón, yo repetí la misma mentira, que Jesucristo vino a cambiar el día, mentira, porque él resucitó domingo, mentira. O sea, no podemos decir que esto es cierto ni bíblicamente,
ni históricamente, no lo podemos decir, pero lo creímos. De hecho, la iglesia evangélica heredó este concepto exactamente igual, porque los que cambiaron el día para alejarlo del judaísmo totalmente, el judaísmo existente en el segundo siglo, fue la iglesia católica romana. Cambiaron el día porque para ellos era más importante adorar el sol. Y el sol lo adoraban el domingo. De hecho, sin haber inglés en ese tiempo, porque no existía el idioma inglés, en el idioma inglés fue adoptada la palabra Sunday. ¿Por qué no le llamaron de otra manera? ¿Por qué le llamaron Sunday en inglés cuando comenzó a surgir el idioma inglés? Porque ellos determinaron que era el día del sol, Sunday, el día del sol. Y el sábado es a Saturno, no es el día de reposo. Y el viernes era Venus. Todo eso venía de filosofías greco-romanas adquiridas que fueron infiltrándose. Hicimos de los días dioses. Representamos en el nombre de cada día un dios pagano, un dios totalmente difícil. Nosotros podemos contar el día 1, el día 2, el día 3 y no tenemos ningún problema. Y no estoy diciendo que ahora tiene que empezar a nombrarlo así para que no me malinterprete, pero en la antigüedad, cuando no existía el inglés, en el idioma inglés adoptaron la tradición pagana de venir y llamar el día del Señor el día del sol. ¿Por qué? Porque hay un pasaje en la Biblia que data de una estrella resplandeciente y entonces pensaron que ese se hablaba del Señor. Y sí, Malaquías lo habla, ese es el lucero de la mañana, pero no estaba hablando del día Sunday. No estaba hablando del día domingo, como fue traducido al español, porque son los únicos que veo cómo se dicen en 2 idiomas que conozco claramente. Entonces, esta fiesta de Shavuot, esta fiesta de Pentecostés, nos recuerda 2 cosas para el pueblo de Dios. Primero, para aquellos que estaban antes de la manifestación del Ruach HaKodesh, o el Espíritu Santo, como se conoce en la iglesia católica y en la iglesia protestante, antes de ese día de Pentecostés que está declarado en el día, en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando Jesús le dice a sus discípulos, no se vayan de Jerusalén, esperen para que sean investidos de poder, la celebración de Pentecostés se venía haciendo año tras año, año tras año, año tras año, porque representaba un memorial, un recordatorio que Dios les dio la Torá escrita, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, como una guía para que pudieran purificarse y limpiarse cada día. Ahora, en la iglesia evangélica entendemos que ninguna persona natural, una persona común y corriente, que no tenga una fe y una convicción y no tenga el Espíritu Santo de Dios, no puede entender las cosas de Dios. Entonces, nosotros no solamente tenemos la Torá escrita, la palabra escrita, la escritura escrita, también nosotros tenemos la bendición del Ruach HaKodesh que ha hecho de nuestro cuerpo un templo, porque ya no existe el templo, para ayudarnos a entender todas las cosas. ¿A quiénes? A los gentiles, porque los gentiles vivíamos sin Dios, vivíamos sin promulgación, vivíamos sin ley, vivíamos expatriados, totalmente perdidos en el mundo. Entonces, por el Ruach HaKodesh, dado a nosotros por la fe en Yeshua, nosotros podemos tomar la Torá y las escrituras escritas y entenderlas. Pero es una persona que cuestiona, que rechaza, yo dudo que el Ruach esté en él. Por eso no discierne las cosas de Dios. Nosotros que hemos sido como recién nacidos, saliendo, creciendo, ese Ruach ha sido nuestro sello, es el que nos nutre y nos lleva a entender, a pesar de que por desobediencia rechazamos ciertos dogmas, porque no los entendemos, porque no los comprendemos, pero si la persona es sincera, tarde que temprano cede. Como les digo, cuando yo salí de la iglesia católica no entendía absolutamente nada, pero el Espíritu Santo fue dando convicción hasta el punto de lo que ha hecho hoy. El mismo Espíritu Santo es lo que ha hecho en mi vida para poder salir del medio de muchas doctrinas de hombres que no van conforme a la palabra de Dios. Entonces, esto es uno de los preceptos que son más extraños en toda la Torá: contar 50 días, guardarlos. La gente que ya estaba en Jerusalén se quedaban en Jerusalén por 50 días, a menos que vivieran cerca de Jerusalén, no iban a regresar,
porque tenían que volver a subir. Entonces, prácticamente 50 días se quedaban en el territorio para poder celebrar esto. Y se nos ordena que se cuenten. Y cada día en la noche, al comenzar un nuevo día, se hace una oración, si es ritual. Hermano, pero es que la iglesia judía o los judíos tienen todo escrito y las oraciones son escritas. Piense por un momento, por muy naturales que sean sus oraciones, si usted las analiza, por muy naturales, por muy espontáneas que sean sus oraciones o las mías, como protestantes, porque salimos del catolicismo condenando que eran Padre Nuestros y Ave Marías y glorias a dioses y todos los 1000 Jesuses y todo esto lo condenábamos porque era una repetición tan hueca, pero si usted lo nota bien, las oraciones protestantes, por muy espontáneas que sean, su formato es igual. Pedir y pedir y pedir, y Señor, sálvame, Señor, cuídame, protege mi familia, protege mi casa, no me abandones, no me quites. No es lo mismo. Y decimos, pero es que yo no tengo una liturgia, yo no tengo un libro de liturgia que me guíe. Por eso a veces hasta decimos disparatadas. Decimos cosas tan insensatas que no tienen sentido, pero suenan bonito. La gente la celebra, la gente la aplaude. Y a veces nos sentimos más contentos por lo que la gente celebra. De hecho, recuerdo que en los primeros años de mi conversión al cristianismo evangélico, yo iba a las reuniones de oración los viernes y el pastor ponía a las personas a orar así, a random, ¿no? Al que le toque. Y el pastor, si no se sabía el nombre de la persona, señalaba fulanito, fulanita, por favor, puedo hacer una oración. Yo recuerdo que en los primeros años o en los primeros meses, mi oración era, ay, que no me llame, que no me llame, que no me llame, porque yo no quiero orar en público. Me da pena, yo no sé qué decir. Y esa era mi única oración en la oración. Cuando el pastor llamaba a alguien, entonces trataba de orar. Pero cuando la persona sabía que estaba orando, terminando de orar, yo comenzaba a orar, Señor, que no me llame, que yo no sea el próximo, hasta que me tocó el turno. Y cuando me tocó el turno, pues empecé a soltarme a orar. Pero nosotros teníamos ese tipo de oraciones repetitivas. Recuerdo que en una de nuestras oraciones, el pastor le dice a una hermana, hermanita, por favor, ore. Y la hermanita comienza a buscar palabras elocuentes, bíblicas, que había escuchado ya de todos. Y en un momento en la oración dice, Señor, yo te pido por nuestro pastor. Tú sabes él cómo trabaja en esta obra, cómo se entrega, Señor. Yo te pido que bendiga su vida, su familia. Y yo te pido, Señor, que tú bendigas todas sus concupiscencias. Si la persona escucha estas palabras eclesiásticas, ¿no? Y palabras elocuentes, sin explicación alguna, pues pensó que era una palabra muy bonita y muy significativa, sin saber los significados que esto llevaba, ¿no? Recuerdo que una vez un hermano también orando, en medio de su oración, así bien en el espíritu, como lo decíamos, yo estaba sufriendo de enfermedades en mi espalda y un día estaban orando por mi salud y el hermano está orando ahí. Yo estaba, un hermano que recién me estaba conociendo, en esa oración del viernes, y Señor, yo te pido, Señor, que tú bendigas a mi hermano ciego. Y él mismo se para en medio de la oración y dice, Señor, perdóname, él no es ciego, el hermano Diego. No recordaba el nombre en ese momento. Y salimos nos riendo, mi esposa y yo, porque decíamos, no solamente estaba mal de la espalda, ahora lo sacaron ciego ya de la iglesia, ¿no? Porque estaban pidiendo que el Señor bendijera a mi hermano ciego. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para nosotros entrar en estos rituales que son significativamente espirituales, pero no los entendemos, es muy importante aprender y tener la paciencia de comprender las fiestas, las fechas, el Shabbat, los días de luna. Son un procedimiento, pero lo ordenó Dios, está escrito. Ahora, si nosotros seguimos, que es que ya Jesús cumplió todo y que no hay que guardar nada de eso, pues esa es la mentira aprendida de la iglesia evangélica. Porque la iglesia católica apostólica romana era más estricta en guardar todas las procesiones, todas las oraciones, todos los rituales, y todos los que fuimos católicos sabemos lo estricto que esto era. Nuestros padres se aseguraban de que participáramos, aunque el corazón no estuviera allí. De hecho, hay un rezo católico que reza de esta manera: el que reza y peca empata. O sea, celebra la Semana Santa, pero si rezas y te arrepientes, no importa que hagas pecado. Eso es lo que más o menos quería decir el dicho.
Entonces, cuando nosotros hacemos esto, tenemos que llevarlo al espíritu. No podemos hacerlo ritualmente, aunque el ritual es necesario, no podemos vivirlo ritualmente. Tenemos que hacerlo de corazón y entendiendo que este conteo para Shavuot o para Pentecostés, este conteo de 7 semanas, 50 días, debe de ser un acto valioso en mi vida de consagración, de purificación, para cuando yo me presente delante de Dios en Pentecostés, haya alcanzado niveles espirituales. La palabra para número en el libro hebreo, en el lenguaje hebreo, es mispar, mispar. Y es la raíz de una palabra muy relacionada con la palabra sipur, que significa historia. Entonces, esta es una recopilación de todos los eventos que se convierten en el evento más extraordinario para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y más tarde para toda la humanidad que se ha ido metiendo. Entonces, el mandamiento de contar el Omer nos enseña a prestar atención. Primero, ¿a quién lo dijo? O sea, nosotros si repetimos claramente y fielmente, estamos repitiendo lo que dijo el Señor, lo que Yahweh escribió y le dio a Moisés. Pero desafortunadamente en el cristianismo evangélico protestante y aún católico, al sacarnos de todas las raíces y todas las tradiciones hebreas, nos tocó inventar algo. Nos tocó tratar de interpretar culturalmente la Biblia, y si es en español pensamos que Dios la escribió en español, y si es en latín pensamos que Dios la escribió en latín, y si es en inglés pensamos. Entonces la cultura interpreta la palabra de Dios alejada de las raíces hebreas, del significado hebreo, de lo que Dios determinó, porque Dios lo escribió en hebreo. Moisés lo escribió en hebreo. Era un idioma antiguo. Había un paleo hebreo mucho más antiguo con símbolos, significados y jeroglíficos, y se fue modernizando. Y de hecho, Israel ha recuperado el hebreo antiguo y lo han vuelto como la lengua normal y cotidiana hasta el día de hoy. Entonces, este contar esta historia es la entrega del recuerdo de la entrega de los mandamientos, del pacto, de la constitución de Dios para su pueblo. Un pueblo que viva bajo una constitución que se respete es un pueblo en libertad. Vuelvo a repetirlo. Una nación que se sujete felizmente y fielmente a una constitución hará que esa nación permanezca libre y permanezca unida. Cuando se violan las constituciones, cuando se violan los decretos, cuando se violan todas las cosas, simplemente y llanamente, esa nación va a tender a desaparecer, porque la constitución original ha sido violada. Por eso el pueblo de Dios, por más de 3,000 años, casi 4,000 años, desde que le fue entregada la Torá, ha guardado el mandamiento de Dios. Nosotros no lo entendemos, nosotros no lo comprendemos, porque está lleno de un ritualismo. Claro, es cierto que los hombres, para manipular a los hombres, lo han manipulado y lo han puesto cargas pesadas, y por eso el Señor advertía mucho de esto. Ustedes hagan lo que los ancianos le dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos atan cargas pesadas a ustedes que ni ellos mismos son capaces de tocar con un dedo. Esto tiene un marco de aprendizaje muy grande. Hay dos historias en la cuenta de Omer que están entrelazadas. La primera es la historia de la transformación de un pueblo que desde Pesach, desde Pascua, de una forma literal, fueron liberados físicamente, fueron sacados físicamente, ya no iban a vivir en Egipto, en lugar de opresión, en lugar de desprestigio, en lugar de esclavitud. No podían seguir viviendo allí, tenían que ser sacados físicamente de allí. Ahora, después de haber estado esclavizados por más de 400 años, ellos fueron libres. Entonces, el conteo de Omer también nos cuenta la historia, en segundo lugar, de que ese mismo pueblo, en el día de Shavuot, cuando celebraban, antes de que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, se manifestara como se manifestó, fue también liberado espiritualmente. Amigos, hermanos, quiero decirle, lo único que a usted y a mí nos libera espiritualmente de la condición
de la pecaminosidad o de lo que nosotros llamamos como pecado o desobediencia es la obediencia al mandamiento de Dios. De hecho, en Primera de Juan se nos dice, los que guardan la fe de Yeshua y obedecen los mandamientos. O sea, no pueden ser uno solo. Tienen que ir los dos de la mano. Para el pueblo gentil, nosotros tenemos que guardar la fe en Yeshua y obedecer los mandamientos de Dios. Tenemos que aprender a caminar en ellos. Ahora, cuando empezamos a hacerlo, comenzamos a experimentar una libertad no física, porque ya no estamos en Egipto, pero una libertad espiritual. Empezamos a sentir que las cadenas de una vida espiritual se van deshaciendo. Así que el día en que Israel, el pueblo de Israel, salió de Egipto, fue el día que dejó atrás las costumbres a las que estaba habituado, maltratos, tradiciones egipcias, adoración a otros dioses paganos. Todo esto lo fue dejando. Era un pueblo que en aquel momento, sin líder y sin dirección, sin líder y sin dirección. Pero la pregunta que les quiero hacer es, ¿cuál es el propósito específico? ¿Cuál es el propósito único? Paréntesis, además de adorar a Dios, del pueblo de Dios, ¿cuál es el propósito específico? Hasta el día de hoy, después de que fueron librados, fueron sacados, fueron espiritualmente sellados, se les dio la Torá, que representa el espíritu de vida. Nadie que tenga el espíritu de vida puede entender la Torá, ni practicar la Torá, ni participar de la Torá, ni los preceptos, ni los mandamientos, ni los estatutos, ni las leyes. Lo podrá hacer porque no tiene el espíritu, y el espíritu es el único que revela lo más profundo de Dios. ¿Cuál es el propósito específico, único y especial hasta el día de hoy del pueblo de Dios? Seamos gentiles o sea el pueblo de Israel, el pueblo llamado judío, malamente llamado judío, como para hablar de una forma despectiva y negativa, pero no lo es. Es el libro, es el pueblo que Dios le dio y le confió la Torá. Es el pueblo que Dios le ha permitido guardar hasta el día de hoy la fidelidad de la Torá. Es el pueblo que ha enseñado a los católicos y a los evangélicos a poder guardar el decreto y los derechos. Si los obedecemos más, aprenderemos más. Pero ¿cuál fue el verdadero propósito al principio, antes de que fuera esclavo, antes de que fuera llevado a Egipto? ¿Cuál fue el propósito? No había pueblo, ni siquiera había nacido Isaac. Ni siquiera Isaac había nacido. Ya Dios tenía un plan y un propósito para su pueblo, que el cual debe cumplirse hasta el día de hoy. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, y este principio no se ha acabado. Aún a través de Yeshua, aún a través de Jesús y su obra redentora y su muerte en la cruz, este propósito no se ha acabado y se va a cumplir hasta el fin de los tiempos, cuando Dios establezca el reino de los cielos una vez más, completamente visible para nosotros. Miren lo que dice Génesis capítulo 18, verso 19. Bueno, voy a empezar desde el verso 17. Génesis 18, 17 dice, entonces Jehová, Yahweh, Yod-Heh-Vav-Heh, dijo, he de encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Está hablando en lo que iban a hacer directamente en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero mire lo que dice el verso 18. Habiendo, y no lo había sido todavía, habiendo de ser Abraham una nación grande, pero no tenía ni hijos siquiera. Habiendo de ser Abraham una nación grande y poderosa, y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Está preguntando Yahweh, porque, mire la respuesta, porque yo le he escogido y sé que demandará o le mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Yahweh, practicando la justicia y el derecho, para que Yahweh haga venir sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, ¿cuál es el propósito del pueblo de Dios? Guardar. Guardar no es guardar en una gaveta. Guardar es guardar en el corazón en obediencia. Y si usted quiere saber cuánto más lleno del Espíritu Santo está, no es el que más salte y brinca y se caiga en las congregaciones evangélicas como nos enseñaron.
Nos enseñaron a brincar, a saltar, a hablar en cosas raras y le enseñan a la gente a caerse, a revolcarse, a reírse o a vivir una vida tan quieta de acuerdo a la denominación. Estoy hablando de que hay denominaciones que enseñan esto, a caerse todo el mundo, y eso es parte del domingo. Si tú no te caíste el domingo, tú no te gozaste en el culto. Y hermanos, todo lo hemos visto, todo lo hemos experimentado. En las otras religiones más conservadoras, luterana, presbiteriana, católica, apostólica, romana, pues entonces se muestra la piedad, la santidad en cómo actúas, cómo te comportas. Y quiero decirle, a veces tenemos una careta, una máscara, que le hacemos mostrar a todo el mundo que somos piadosos, pero por dentro somos sepulcros blanqueados, como el Adón Yeshua se lo dijo a aquellos religiosos de ese entonces: ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Cómo una persona, como usted, le voy a decir, cómo usted puede comprobarse a sí mismo? No lo tiene que comprobar a nadie. Usted no lo tiene que mostrar a nadie. ¿Cómo usted puede entender que el Espíritu de Dios está en usted y está llenando su vida cada día más y que usted está creciendo en el Espíritu? Solamente en la santidad de guardar los mandamientos de Dios, porque los mandamientos de Dios y la ley de Dios es buena y santifica. No lo digo yo, lo dice Pablo en el libro de Romanos. La ley de Dios es buena y hace recto el camino del sencillo. Entonces, la única manera que usted y yo podemos encontrar que estamos llenos del Espíritu Santo y podemos contar la historia es que hemos crecido, porque mientras más obedecemos, más santidad hay en nosotros, más apartados del mundo somos. Hemos ido caminando por un desierto donde Dios nos ha ido purificándonos en la obediencia, pero esa obediencia es el resultado natural del Ruach HaKodesh. Nadie puede obedecer a menos que el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, esté en él. El hombre natural no puede percibir las cosas. Es cierto que en esta fiesta de Shavuot, de las semanas, habían dos ingredientes antiguamente, y voy a tocar este tema en un momentito, de la cebada y el trigo. Son dos granos, son totalmente diferentes. Los rituales de guardar las 7 semanas, presentar las gavillas mecidas de las primeras cosechas, estos rituales se definían en la época del año en que reflejan un cambio, o sea, de sequedad, de brote de una nueva planta a algo que lleva fruto. Por eso nosotros decimos, si nosotros tenemos el Ruach HaKodesh, tenemos que tener al menos lo que dice el libro de Efesios y Gálatas, los dones espirituales. De hecho, nos dice que nosotros deberíamos tener los frutos del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Al decir paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio, no quiere decir que en un momento determinado lo perdamos. No quiere decir que en un momento determinado nos salgamos del camino, pero para volver, no para quedarnos. Entonces, una persona impaciente todo el tiempo, ese fruto no está. Tiene que, y los frutos vienen de la obediencia a todos los mandamientos que dice Dios para no perder el control. Entonces, la cebada era usada especialmente para alimentar a los animales. Yo nunca he visto un animal que pueda coger una cebada y de ella hacer su comida. De hecho, no tiene el razonamiento. Entonces, el sacrificio que fue ofrecido en Pentecostés, en Shavuot, no fue de cebada, fue de trigo. Tenía que ser de trigo. ¿Por qué? Porque el trigo es frecuentemente usado como una alegoría de la capacidad humana. Nosotros, en comparación a los animales, tenemos una capacidad de poder usar nuestra inteligencia. Si usted le da a una vaca un manojo de trigo, no hace pan. ¿Cierto que no? No hace pan. En cambio, usted le da a un hombre un manojo de trigo y es capaz de hacer pan, convertirlo, transformarlo. Un animal puede comerse una fruta, pero no puede hacer un pastel de fruta. O el hombre le dan una docena de manzanas y puede hacer un pastel de manzana por la inteligencia. El animal puede comerse las hojas, pero no puede hacer un té con las hojas. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, el pueblo de Israel fue transformado no solo para ser un buscador de libertad,
sino también un buscador de integridad y santidad, que se logra cada año al pasar por todo el ciclo de festividades, pero tienen que ser festividades que se celebren en un ámbito espiritual. Si la persona no celebra esto en un ámbito espiritual, no puede crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Por tal razón, el Espíritu Santo no va a poder hacer la obra en él. Pablo estaba sufriendo con una congregación en particular y les llamaba insensatos. Les decía, ya era hora de que ustedes estuvieran comiendo viandas. Pero una vez más tengo que regresar a ustedes a darles la leche espiritual. Para usted dejar de tomar leche espiritual, los rudimentos que son los que mueven a muchos creyentes hoy en día, el culto, la alabanza, la oración, y si se lo sacan de ahí, como que le hubieran quitado el biberón, le quitaron la botella, ¿no? Pero no crecen y no quieren aumentar a crecer el conocimiento y la obediencia porque quieren quedarse como niños espirituales. Y es cierto que en los primeros años de nuestro caminar como cristianos, habiendo creído en Jesús, se necesita un desarrollo espiritual, que cuando este conocimiento viene y estudiamos la escritura como debemos, empezamos a romper todos los paradigmas de cosas mal enseñadas. En la persona que no crece se puede quedar 200 años en una iglesia evangélica y allí nació y así murió. Quedó una leche espiritual. No estoy hablando de salvación. No estoy hablando si verdaderamente es salvo, porque eso le compete solamente al Señor. Yo no puedo juzgar a nadie ni condenar a nadie si es salvo o no es salvo. El único que determina eso es Dios. Es el único. Él es el dueño de la vida. Todas las almas le pertenecen. Yo no me atrevo a decir nada. Ahora, si yo veo una persona que vive en inmoralidad sexual, en idolatría abierta, en todas esas cosas puedo dar mi juicio y espiritualmente lo digo, puedo dar mi juicio y decir esta persona no está viviendo conforme a los estatutos de Dios. Y si muriera hoy, seguramente no va a heredar el reino de Dios. Lo podría decir. Pero si esta persona cambia en su peregrinaje, no importa lo que haya hecho en el pasado, Dios no tomaría en cuenta lo que hizo, sino desde el momento de su transformación, cómo comienza a crecer. Nadie pudiera servir a Dios si contamos con nuestra vida pasada, porque muchos tenemos de qué avergonzarnos de nuestra vida pasada. Entonces, el pueblo de Israel es un pueblo no solamente buscador de la libertad, sino también un pueblo buscador de integridad y santidad. Y lo que esto simboliza es una transformación de un pueblo que primeramente fue definido medianamente en búsqueda de deseos de libertad a un pueblo dirigido por Yahweh mismo, quien estableció su gobierno, su ley, su autoridad, sus preceptos para santificar. Nos dio sus leyes y nos dio hasta una dieta que deberíamos llevar con el fin de que nos vaya bien y de que en la manera en que vivimos bien podamos enseñar a otros el camino de la historia del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, para poder confirmar, y este es el testimonio más extraordinario, confirmar la promesa que él le hizo a Abraham. Al leer 18 de Génesis, capítulo 18, dijo, ¿habría yo de ocultar a Abraham? Abraham, cada día que existe en la faz de la tierra el pueblo de Israel, él, donde quiera que se encuentre, está satisfecho porque su descendencia, Dios la ha guardado hasta el día de hoy. No todos son pueblo de Dios. Y si usted dice, no, los cristianos no tenemos que guardar nada porque Jesucristo murió por nosotros para liberarnos de la esclavitud de la ley, es mentira. Esa es una historia mentirosa que nos han enseñado para no permitirte salir libre y estar en la libertad con que Jesús vino a libertar a los oprimidos de esclavitud en su naturaleza física y en su naturaleza espiritual. En Deuteronomio capítulo 12, verso 28 dice, escucha con cuidado todas estas palabras que te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y justo delante de Yahweh, tu
Elohim. Aleluya. ¿Cuál es el propósito de celebrar? ¿Cuál es el propósito de hacer todas estas cosas? Simple y llanamente es poder semana tras semana repetir la historia de la Torá, de los hechos y los acontecimientos de Moisés, lo que Dios le dio a Moisés. Y en esta temporada, en esta semana, nos toca la parashá Behar. Desde el monte habló Yahweh a Moisés desde el monte. Y le da un resumen de lo que realmente le había dicho. Guarda el año sabático. Israel hasta el día de hoy, desde que volvió a la tierra, guarda ese año sabático, que es cada 7 años, es un año sabático, y guarda un año de jubileo, que es cada 50 años. Lo siguen guardando porque la obediencia al mandamiento de Dios sigue vigente hasta el día de hoy. Y quiero decirle, Israel es una nación joven, muy joven. O sea, ha existido desde Jacob. No me malinterprete, ni me cuestione ahora, ni me llene de todo. Pero cuando resurgió como una nación nuevamente, como que nació en un día, en 1948 y se estableció, es una nación prácticamente joven comparada con muchas naciones. Y es una potencia mundial. Sin ofender a nadie, ni ningún país, ni nada. Un día hice una comparación entre dos países y los usé más o menos usando el tipo de tamaño. Hubiera usado Connecticut para no tener problema con la congregación o los hermanos que asistían a la congregación que pastoreaba. Pero me atreví a compararlo con una isla del Caribe, donde decían que supuestamente en cada esquina hay una iglesia evangélica. Pero es el país con mayor corrupción, robo, inmoralidad y conflictos que existen en per cápita comparado con Israel. Israel es un pueblo que guarda la palabra de Dios. El pueblo de Israel que hoy se conoce como Israel es el pueblo que guarda la palabra de Dios, y lo puedo comparar con Colombia, que es mi país, que lleva más de 300 años de fundado. Lo puedo comparar con cualquier país de Latinoamérica. No quiero mencionar a nadie para no ofender a nadie. Y si algún colombiano me está escuchando, perdóneme, no quiero ofender a nadie, pero yo soy colombiano. Y Colombia no le llega a los tobillos a Israel. Y fue un país católico, completamente católico, 100% católico. A mí me enseñaban a odiar a los protestantes cuando tenía 8 o 9 años, los mismos sacerdotes. Porque yo estaba, lo que estaban preparándose para poder ser un monaguillo en la iglesia. Ellos mismos sacerdotes nos enseñaron a odiar todo lo que tenía que ver con Israel. Pero como Israel es un país recientemente nuevo, joven, niño es, y ha reverdecido, comparado con muchos países, es una potencia mundial en muchas cosas. Claro, tiene inmoralidad, la tiene idolatría, la tiene, claro. Pero es el pueblo que guarda la palabra de Dios, y Dios la tiene que confirmar por Abraham. Y hay muchos sinceros. No solamente ha habido muchos judíos que han aceptado a Yeshua HaMashiach, lo han entendido, pero Dios lo sigue guardando como la niña de sus ojos. Ese es el gran testimonio, la gran historia. ¿Saben por qué yo creo en la Torá? ¿Saben por qué yo creo en la Biblia? ¿Saben por qué yo adoro a Dios y lo sirvo de la manera? Porque Israel está presente. Al que han querido destruir, al que han querido sacar. Cuando yo veo esto, yo veo que Dios está guardando a Israel. Y Israel abre sus puertas para recibir a todos aquellos que quieran ajustarse. Los extranjeros que venimos sin Dios, los goyín, que llaman en el idioma hebreo, los gentiles, al entrar no solamente tenemos que entrar por la fe en Yeshua, tenemos que entrar en la fe en Yeshua para obediencia. Y él nos vino a dar ejemplo de que sí se puede obedecer. De hecho, lo mencionaba la semana pasada, por más de 400 años, hasta el cuarto siglo, la Iglesia Católica se jacta y dice, nosotros fuimos los que pusimos el Nuevo Testamento junto y determinamos qué libros podían estar y qué libros no podían estar. Y ellos fueron los que cerraron el canon y alteraron algunas cosas que hoy en día se ha descubierto que han sido alteradas de los manuscritos más originales, más antiguos. No digo originales, más antiguos. Original no existe sino pergaminos, pedazos. No hay nada completo como original.
del tiempo en que se escribió. Ha habido traducciones más antiguas. De hecho, hay tradiciones antiguas que unas cosas salen y otras no. Pero hay una manipulación muy grande. La pregunta que yo hago es, por los primeros 400 años, que es lo que más tiempo de lo que usted lleva en el evangelio, o en el judaísmo, en el mesianismo, o en el evangelismo, o en el catolicismo. 400 años, por más de 400 años, el verdadero creyente en Yeshua no tenía un Nuevo Testamento completo para cargar debajo del brazo e ir a la sinagoga o a la iglesia. No lo tenía. La pregunta que yo le hago es, ¿qué leían? ¿Qué estudiaban? ¿Qué textos bíblicos compartían en las iglesias evangélicas, si es que ya existían, que no existían? Las iglesias evangélicas no llevan sino 500 años. En mucho tiempo, sí. Pero nosotros los evangélicos pensamos que el Nuevo Testamento se escribió para nosotros ahora hace 500 años y que los católicos estaban todos equivocados. Y por eso le damos una mala interpretación a todo porque lo aprendimos de ellos. Y hoy en día nos hemos apartado de todas las raíces del verdadero idioma y el propósito de Dios para nuestras vidas, para malinterpretar y vivir como niños espirituales, alejados de todo lo que Dios ha dicho. Entonces, los que nos hemos ido liberando poco a poco de todo esto, podemos celebrar. Una de las cosas más hermosas que habla el pasaje de esta semana, y ustedes tienen las notas y las recibieron, los que están afiliados a la página, recibieron la Parashá Be'ar y cumple 2 capítulos. Nos explica lo que es el año sabático y el año del jubileo, y en el capítulo 26 nos habla de 2 cosas: el respeto, la integridad y mantener el Shabbat como Dios lo estableció, y la reverencia que se debe tener a un santuario. Todos los templos católicos son respetados, son guardados, son adorados por toda la comunidad y la feligresía católica apostólica. Y quiero decirle, son majestuosamente hermosos. Hay capillas y hay templos y hay catedrales. De hecho, han gastado millones y millones y millones y millones y millones de dólares en restaurar y terminar una de las basílicas más grandes y extraordinarias que están en España, que es la de la familia, creo, no recuerdo totalmente el nombre. Es impresionantemente grande. La Capilla Sixtina, la capilla que existe, la Catedral de San Pedro, es extraordinariamente, esta la conocí y es impetuosa. La pregunta es, el edificio más magno que existía para traer la presencia de Dios estaba en Jerusalén y fue destruido en el año 70. Porque dice la Escritura que Dios ha hecho de nuestro cuerpo su templo. ¿Usted cree que Dios ha hecho de nosotros, de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro intelecto, de nuestro físico, literalmente su templo, para nosotros vivir en desobediencia, para comer cosas inmundas? Ese versículo que dice que Jesús bendijo todos los alimentos y haciendo todas las cosas limpias, fue agregado por la Iglesia Católica. Eso no existe en los manuscritos más antiguos. Creo que lo hablé la semana pasada o la anterior, no recuerdo. Eso fue agregado. Eso no existe en el texto más antiguo. No aparecen. El Señor no cambió lo inmundo por lo puro y que ya lo podía hacer. El Señor no vino a cambiar. Si Yeshua estuviera hoy aquí con nosotros, se reuniría en Shabbat, no en domingo. No iría a ninguna iglesia evangélica el domingo. No lo iría. Participaría de una sinagoga en Shabbat, como lo hizo porque era su costumbre. Si usted lo lee bien en el texto que está en Lucas capítulo 4, dice que él compartía la palabra y se reunía como era su costumbre. Él no vino a cambiar absolutamente nada. De hecho, por más de 200, 300 años, todos los seguidores de Yeshua guardaron el Shabbat porque no habían hecho el cambio para el domingo. Y los que no quisieron cambiarse para el domingo simplemente los mataron, los persiguieron, los echaron por todas partes del mundo. Entonces, la reverencia del santuario es lo que nosotros tenemos que entender, que si el Ruach HaKodesh ha hecho de nosotros, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, el templo, tenemos que cuidarlo físicamente, tenemos que cuidarlo emocionalmente y tenemos que santificarlo igualmente espiritualmente.
en todos los aspectos que Dios ha querido hacer con el pueblo en peregrinación. Yo espero que esta semana usted haya recibido, y cualquier duda, pregunta, puede contactarnos. Estamos aquí para servirle. Yahweh le bendiga y le guarde, y Él haga resplandecer su rostro sobre usted y le dé paz. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén.